El gasolinazo de este año. Los mensajes que tuvo que mandar con motivo del mismo el presidente Enrique Peña Nieto. El arranque de la administración de Donald Trump. Y el cuarto informe de Jorge Aristóteles Sandoval hoy en un programa especial aquí en Controversia. Gasolinazo. El 27 de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda dio a conocer la liberación de precios en gasolinas y la división del país en 98 regiones. Dentro del listado, designó a Jalisco y al municipio de Zapopan como los puntos de venta del combustible más caro del país. A la par se dio un desabasto importante de gasolina y diésel, que a decir de la Asociación de Gasolineros, durará al menos 2 meses. Mientras tanto, el robo de los hidrocarburos continúa y Pemex pierde 92,000 litros diarios por esta causa. Las cúpulas empresariales han señalado que estamos pagando los platos rotos de Pemex, donde ha proliferado la corrupción e impunidad. Bueno, pues bien lo dice la cápsula de introducción, corrupción e impunidad, que agravan la situación en torno a este tema. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el primer programa de En Controversia del presente 2017. Le deseamos lo mejor, pese a todo lo que pudiera avecinarse. Saludo a mis compañeros que hacen posible este espacio. Diego Petersen, buenas noches. Buenas noches y feliz año a todos. Que no sea leve. Que no sea leve o sea leve. Rubén Martín, buenas noches. Saludos al auditorio, a ustedes también, con mucho gusto estamos aquí y saludos. El próximo año, como dice, ojalá eso no sea tan complicado, pero todo indica que va a ser la cuesta de enero más difícil en décadas, ¿no? Diciembre, ¿no? Va a estar acostada esa. Exactamente. Enrique Tucent, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, pues el gasolinazo, las manifestaciones y todo lo que ha traído consigo, los reclamos a Peña Nieto que ya parecen, eso sí, ya no resultan nada nuevo. Creo que en el campo de golf no se oyen, ¿no? No alcanzan a llegar allá. Ya regresa mañana. Sí, pobre, ¿va? ¿Por qué pobre, hermano? ¿Cómo va a encontrar la casa? Después de tan merecidas vacaciones. No, a ver, hay muchísimos ángulos en el gasolinazo. A mí me gustaría empezar por decir, a ver, esta es una decisión muy impopular, sin duda, ¿no? Muy complicada de digerir, pero que tiene que ver con por lo menos 30 años de una política energética muy errática, muy torpe, de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y continuada por Peña Nieto. Yo no creo que es el efecto inmediato de la reforma energética, ¿no? Es decir, más bien es el efecto de 30 años de no política energética, ¿no? Y que lo que pasó, así a grandes rasgos, es que México dejó de refinar su propia gasolina porque Pemex era más caro por la incompetencia en que cayó la empresa. Se empieza a refinar en Texas como una solución y está el precio de la gasolina vinculado no solo al precio del petróleo, sino al precio del dólar, ¿no? Y por otro lado, una gasolina cargada de impuestos, el IEPS famoso, hay que acordar, se inventó para cargar la gasolina, luego se aplicó a otros productos, claro. Pero el 70% del IEPS, de la recaudación del IEPS, es gasolina. ¿No? Entonces, es la gasolina que además de cara, tiene muchos impuestos. Rubén Martín. Pues es obvio que es la medida más antipopular de este gobierno y quizás de muchos. O sea, la reacción que se ha tenido es totalmente justificada, me parece. Y diría que no es todavía la más masiva de los 4 años de Enrique Peña Nieto. Es la más extendida, eso sí, porque las protestas de ayer lunes ocurrieron prácticamente en todos los estados de la República. ¿Por qué no son las más masivas? Las manifestaciones por la desaparición y asesinato de normalistas de Ayotzinapa a finales de 2014 fueron bastante nutridas, y también la oleada de movilizaciones del magisterio el año pasado. Pero todo indica que se van a convertir probablemente casi yo vaticinaría que sí, porque no solamente ya la gasolina, sino todos los otros servicios o productos también, que están creciendo, tarifa de servicio eléctrico, el gas, que ya aumentó 17%, por ejemplo, aquí en Jalisco. O sea, si comprabas, eso lo platicaba Carmen Aji de Autlán, el gas que se compró apenas la semana pasada en 350 y hasta 430 pesos. O sea, el madrazo a la economía familiar es mayúsculo. Yo no estoy tan de acuerdo con Diego cuando un poco como justificar la medida, incluso en la columna que escribías hoy, Diego, porque es un poco las explicaciones que nos dan los tecnócratas, como si todo esto fueran fatalidades
que tuviéramos que aguantar. No son fatalidades, son perversidades. O bueno, pero o son a lo de mejor varios años. entendí mal. Claro. Pero yo sí creo que la consecuencia directa, o sea, sí hay una relación con la reforma energética. Yo creo que no es posible desligarla. Sé que la explicación que se da es que son los factores, digamos, del precio internacional, pero coincido contigo en esta otra parte de que viene de años. Junto con esto, que es una justificada protesta social que está a punto de crecer algo más, yo creo que hay un componente muy importante. Tiene que ver con la mentira del gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, nos dijo desde la campaña electoral, y lo repitió él y todo su partido y los gobernadores como Aristóteles Sandoval, que ahora se dan golpes de pecho y dice que se solidariza con los jaliscienses que están indignados por el gasolinazo, prometieron que iba a bajar las tarifas de los combustibles, de la energía eléctrica en el país, y está ocurriendo todo lo contrario absolutamente. Y terminaría con esto solamente. Creo que a la vez es una crisis moral del país, pero especialmente revela la miseria y la debacle en la que está la clase política mexicana. ¿Cómo es posible que Enrique Peña Nieto, pero yo creo que agravada, que cuando el país está movilizado, indignado, y este tipo esté jugando golf y no salga a dar la cara, a justificarlo? O sea, si quiere que lo justifique, y si no, que dé marcha atrás, pero ¿cómo es posible que no dé la cara? Y estas posturas, digamos, incongruentes, como la de Aristóteles Sandoval, de que supuestamente se va a solidarizar. Y lo último, las explicaciones totalmente estúpidas, en mi opinión, de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y otros, tratando de hacernos creer, como dice José Antonio Meade, de que es una medida necesaria, de que va a servir para nuestros hijos, cuando toda la riqueza petrolera ya se la despilfarraron. Se la despilfarraron el gasto corriente en automóviles. O sea, ¿por qué debemos de pagarles los autos a, qué te gusta, 100,000 burócratas federales? O sea, el auto, el chofer, la gasolina. ¿Por qué debemos pagar esas cosas? Todo digamos, este es el conjunto que explica esta medida, en mi opinión. Aunque quitaras los coches de los burócratas y eso no llegas ni al 5% del IEPS. Yo entiendo que sería un mensaje. No es cierto. Alcanzas, así, o sea, sí puede recortar el impuesto de autoridad 300,000 millones de pesos. No sé si 300,000 es la cantidad que siempre ha dicho Andrés Manuel, pero no sé si realmente. Yo no sé si él ha dicho, pero sé que lo ha dicho, pero o sea, los 300,000 millones de pesos de austeridad, no lo sé. O sea, poder cortar 12% del gasto público en austeridad se me hace difícil, se me hace muy complicado. Pero bueno, quitando eso, yo diría que no solo es cinismo de parte de Aristóteles Sandoval o de otros políticos, también de los partidos políticos que lo votaron en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que si bien algunos partidos han tratado de mandarnos el mensaje de que ellos no lo votaron, en realidad la ley de ingresos la votaron. El único partido que no votó la ley de ingresos es Morena, el único. Sí. El resto de los partidos se trataron como de, ¿cómo se puede decir? Como de curar en salud, con votaciones particulares, en temas que realmente al gobierno federal no les importa. Siempre se sabe que se pacta así. Me lo decía un diputado federal, me decía, lo que nos dijo el gobierno de Peña es, háganse bolas, díganle que no a esto, que al gasolinazo, que acá, pero al final vótenme la ley de ingresos, es lo que me importa. Y le reparte, y le reparte, ¿no? Es la forma en que se negocia el presupuesto en este país. ¿Por qué el presupuesto en la era de la alternancia democrática siempre pasa con porcentajes del 88, 90, 92%? Porque en realidad es una cobija en la que todos necesitan sacar algo y por lo tanto terminan aprobando la ley de ingresos. Entonces, eso de que digan Movimiento Ciudadano no la aprobó no es cierto. Movimiento Ciudadano aprobó y votó a favor de la ley de ingresos, que venía aparte el que IEPS, lo consideraban. Y que se consideraba, sí, claro, y que venía el precio. Segundo, para mí también estoy de acuerdo con Rubén, Diego, si hay un vínculo directo. O sea, la reforma energética aprobó la liberalización de los precios de la gasolina, sí, de entrada. Es decir, si la reforma no hubiera contemplado... Eso ni siquiera es eso todavía, esto es previo a eso. No, pero a ver, ya a partir de aquí ya hay una banda, ya hay una banda que se liberaliza, ¿no? La justificación es por la liberación. Sí, pero antes, a ver, antes no existía, lo que se aprobó a finales de 2016 es la banda de precios, que es lo que ahorita nos estamos enterando, que viene dentro de la reforma energética. O sea, sí hay un vínculo directo entre el precio. Ahora, si tú no le hubieras metido el impuestote, seguramente no hubieras tenido ese aumento. Pero el impuestote no es nuevo, ya lo tenías. Pero tenías un JEP del 17 y ahora tienes un JEP del 31. 14 puntos casi de recaudación por litro. Pero a ver, y si no hubieras tenido una devaluación como la que hemos tenido, que tiene dos factores muy claros. Claro. Uno externo, que es digamos que el dólar efectivamente se está revalorizando como moneda del mundo, pero una gran parte de la devaluación tiene que ver con la política de deuda pública de este gobierno en particular, de Peña Nieto, ¿no? Y el déficit. Que ya no puede subsidiar la gasolina porque está endeudadísimo. Y se había venido haciendo una política de reducción de subsidio que era adecuada. Nos enojaba cada mes el gasolinazo, pero funcionaba. Pero este es un gasolinazo de madrazo que tiene que ver con
la devaluación de 20% también. Pero es que tú no puedes aumentar 20%. O sea, de golpe 20% de las gasolinas, ¿en dónde ha pasado eso? A ver, mantener el subsidio. Si hubiese sido mejor mantener el subsidio, yo les preguntaría. No, recordar de otro lado. Es que no es subsidio, es que ese dilema de subsidio o aumento del 20% es que es un impuesto, falso. Es un impuesto. Y lo justifican justamente con que hay un déficit, entre otras cosas, por la caída del precio del petróleo. Sí lo que hemos estado haciendo los mexicanos es la caída del precio del petróleo. Hay que recordar que era 3 años que estuvieron a $100 o 110 incluso el precio por barril, cayó a menos de 30 en algún tiempo, ahorita está de nuevo en 45, entonces te justifican, se vuelve a encarecer el petróleo y pagamos gasolina cara. Sí. Pero o sea, los mexicanos hemos estado pagando gasolina cara, aumente o baje el precio del petróleo. Es una mentira. Yo voy a tratar de justificar de por qué sí creo que es posible, y no me gustó que dijeras ese es el argumento de Andrés Manuel López Obrador. No, lo que digo porque esa cifra la ha dicho Andrés Manuel siempre toda la vida, por eso lo digo. El asunto es, a ver, si vemos cómo ha aumentado la alta burocracia, con un reportaje, recuerdo, del Universal, hacia el final del periodo de Felipe Calderón, hablaba de casi de duplicar la alta burocracia. Es decir, estamos hablando de la gente, de las personas, de los burócratas, digamos, que están abajo de subsecretarios y de jefaturas, pero que son jefes de todas maneras y que ganan más de 100,000, 150,000 pesos al mes y que tienen un montón de prestaciones. Nos damos cuenta que a lo largo, digamos, de estos mismos años que se ha despilfarrado la riqueza petrolera, y esa es la palabra, en los sexenios de Fox y de Calderón entraron 420,000 millones de dólares adicionales. ¿Y eso cómo se despilfarró? Se empezó a entregar a los estados que acabó en Suburban. Por ejemplo, los gobiernos de Francisco Ramírez Acuña, de Emilio González Márquez, de Aristóteles Sandoval han recibido cerca de 100,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Te alcanzaba para 4 o 5 líneas de tren ligero. ¿Dónde está ese maldito dinero? Bueno, se reparte y también en el gasto corriente no se ha notado. Chécate el tamaño de la nómina. Una cosa, ¿no? Si de cada uno. Fox hubiera cumplido su promesa, la dijo, por cierto, en Puerto Vallarta en un congreso empresarial en el 99. Dice, si yo gano todo el excedente petrolero, lo voy a destinar a educación. Pudo haberlo hecho, no lo hizo, o pudo haber hecho como el Fondo Petrolero de Noruega. ¿Para qué? El Fondo Petrolero de Noruega, que juntó más de 600,000 millones de dólares y que se ha convertido en un fondo de inversión muy atractivo y que eso está redituando. Es decir, en Noruega te reparten una renta, si tú quieres, muy pequeña a cada habitante de ese país al final del año por la riqueza petrolera. Aquí tenemos todo eso y lo despilfarraron por una responsabilidad de la clase política. Por eso digo, de todos los partidos, por eso digo que además del madrazo de la economía, el salario que supuestamente aumentaron y solo más que otros años ya no sirvió de nada. Y solo decir, perdón, Rubén, la segunda mentira, porque una mentira es que dijo Peña Nieto no va a subir la gasolina, incluso hizo campaña con eso, Luis Videgaray, cuando era su coordinador, lo dijo, lo tuiteó. La mentira de aquel pacto por la estabilidad fiscal donde dijeron no van a volver a subir los impuestos. Y esto es un aumento de impuestos. Así es. Esto es un aumento de impuestos. Un gasolinazo que le costó caro realmente al gobierno federal, pero que costó caro en lo general a la clase política y principalmente al Partido Revolucionario Institucional, que después de todo ello en las encuestas no ha podido recuperarse. Alcanzó a afectarle a Acción Nacional y sin embargo sí registra de momentos algunos repuntes, pero sin duda el gran favorecido ha sido desde la izquierda el Movimiento de la Generación Nacional, sin duda con impactos políticos gasolinazo. Nosotros continuamos tras la pausa. Sin duda los mensajes del presidente Enrique Peña Nieto cuando trata de justificar parte de las acciones de su gobierno, luego, se vuelven populares, un poco más para mal que para bien. Desde aquel que hubieran hecho ustedes y otros tantos. Hubo infinidad de mensajes tratando de justificar el gasolinazo y de explicar hacia dónde se dirige el país. Acompáñenos. Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar. Los mensajes de Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la liberación de los precios a los combustibles fue por el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica del país. En 3 discursos, 3 momentos, Peña Nieto ha asegurado que el aumento no se debe a la reforma energética, pidió comprensión a inconformes con el gasolinazo y llamó a frenar saqueos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Preguntó Peña Nieto y provocó diversos comentarios a favor y en contra.
Al final, el gobierno federal y empresarios firman pacto para no aumentar precios. Coparmex no se sumó y en un comunicado expresó que un pacto económico no se puede hacer en 3 días ni con fines mediáticos. Se comprometen a mejorar la productividad. 3 mensajes y sigue sin convencer el presidente Peña Nieto. Gracias por estar con nosotros en Controversia. Le saludamos y le invitamos a participar, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales con sus opiniones. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya de regreso. Petersen. Ya de regreso, sí. Nos había abandonado. Luego se portan mal cuando me voy, así que ya. Sí, muy mal. Más vale. Diego Petersen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con Sonia otra vez. Exacto. Enrique Tucen. Buenas noches a todos. Bueno, trata de convencer al presidente y por más mensajes que da, al contrario, como que enciende más la mecha. Diego. A ver, yo creo que hay 2 cosas. Lo primero es que no dijo que la vaselina va a la canasta básica. Y eso sí enoja, ¿no? Porque va a estar hecha de petróleo, entonces está muy cara. No, realmente hay 2 problemas muy serios. La primera es que efectivamente entre más habla, más se hunde, porque ahora sí que no entiende que lo que la gente quiere oír es otra cosa. No quiere oír la explicación. Esa nos quedó clara desde la primera. Lo que queremos oír es qué va a hacer el gobierno, uno, para mitigar el golpe en términos del impacto fiscal, y la otra, no está claro que sea necesario ese IEPS para el presupuesto, porque por lo menos en las cuentas que se han estado sacando, hay una recaudación o una subpresupuestación del ingreso por el IEPS. Entonces, hay 75,000 millones por lo menos volando y que se van al gasto discrecional. Y el gasto discrecional es lo que, lo que se va a eso que los funcionarios tanto hacen y que tanto nos enojan. Tú quitando esos 75,000 millones, no te puedes ir a los 13.99 previos de la Magna, pero sí podrías andar como en 14.80, es decir, que hubiera sido menos darle un peso el aumento, que yo creo que hubiera menos indignación. Sin embargo, me parece que el error de Peña Nieto no es tanto la explicación en sí, sino pensar que una explicación puede realmente apaciguar lo que está sucediendo en este país. Es decir, me parecen que los 3 mensajes, los 3 strikes que ha tenido el presidente hasta el día de hoy, son mensajes tecnocráticos en un momento donde se necesita otro tipo de mensaje. Son mensajes tratando de explicar ciertas realidades. Lo publicaba Reforma el lunes, 96% de los mexicanos no creen la explicación del presidente, y buena parte de la explicación que dio el presidente, por ejemplo, en el mensaje del jueves pasado, es cierto, buena parte de lo que dijo el presidente, claro. Lo que explica el aumento de los precios sí es el IEPS, por supuesto que lo es, pero es sobre todo el tipo de cambio, es el aumento de, digamos, si tú necesitas el 75% de las gasolinas, las importas y crece el valor, es obvio que tiene que aumentar el precio de la gasolina. Es decir, creo que el presidente, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Diego, está tratando de explicar sobre la base de lo que creo que fue una última gota que generó la indignación. Pero ya todo lo demás estaba acumulado. O sea, lo que fue una gota. No, fue una gotota. Tal vez fue una tormenta. Pero lo que me refiero es que sobre esa tormenta ya había muchísimo llovido. Ya había gobernadores corruptos. Ya había la Casa Blanca. Ya había un gobierno con 20% de aceptación. Es decir, este gobierno no tiene credibilidad. Entonces, por más que, a menos de que salga con un anuncio de 80% menos de salarios, se acabaron todos. Ni siquiera así salió. O sea, creo que podría recuperar la iniciativa política. No, el problema es que ninguna de las opciones que ha dado hasta ahora el presidente o de los señalamientos que ha hecho le hacen ver a la gente o le hacen pensar a la gente que los privilegios para la clase política se van a modificar o que la corrupción se va a abatir. Ahí estamos partiendo de ver que quien nos habla es un tipo que ha propiciado, que ha participado y que ha cubierto la corrupción. Es un presidente que no tiene ningún tipo de liderazgo. Entonces, ¿cómo le pides a la gente que, ahora sí que volviendo a la frase aquella de apretarse el cinturón otra vez más, cuando la clase política no está haciendo lo propio? E incluso con estos anuncios de la reducción salarial, que luego no tienen mayor impacto. La verdad es que estamos hablando del tema del maquillaje. El 10% estaba denunciado aparte. Exacto. O sea, pero lo recicló. A ver, el problema es que en ningún presupuesto se revisa a fondo, ni hay estudios a fondo de lo que realmente nos está costando con los recursos públicos, que ahí es donde seguramente sí podría venir una revisión a fondo. Los recortes en las empresas, en cualquier lugar, se hacen quitando un nivel completo.
¿no? Es decir, a ver, desaparecemos todos los directores generales y entre los subsecretarios y los directores asumen las funciones. Si no lo haces así, lo demás es pura payasada, ¿no? Y tendrían que desaparecer no uno, sino 3 o 4 niveles de eso estructura. que tú sabes tanto. ¿No? Sí, no. Sí, le gusta. Así funciona eso, ¿no? El hacha, ¿no? Todos los directores. Si no es así, la verdad es que no van a hacer nada en términos de recorte a las nóminas. Igual en Guadalajara, en el gobierno del Estado, en Zapopan, todo lo que nos dicen que recortan, nunca recortan. Esa es la verdad, ¿no? No va a ser el gobierno federal. Pero la otra es, lo que dijo Coparmex hoy, yo creo que es letal, ¿no? Dijo, es un informe, es un pacto improvisado, ¿no? Y además se hace un pacto al más puro estilo del viejo PRI, ¿no? Donde el líder obrero aparece con un reloj de 400,000 pesos, ¿no? Es que, o sea, es una escenificación de la corrupción. 23 veces la palabra sector. Pero porque volvemos a lo mismo, o sea, estamos hablando de temas que son de maquillaje. Los funcionarios no se hacen ricos, o sea, todos estos millones que le vemos a Peña Nieto, a los gobernadores de los diferentes partidos, no se han hecho ricos con su salario. No. O sea, el problema es que se han hecho ricos si quieren no lo bajamos. con las obras públicas, Sí, con la las empresas fantasmas, con un montón con toda una estructura que han creado diseñada para generar el dinero, porque ya no les basta el darse un aguinaldote o las prestaciones. Sí, eso no va a es más, enojar. hasta el mes 13 no es nada comparado con lo que les genera ganancias. Sí. Ese negocio. invento ya quedó bastante rebasado con todo este mecanismo que han encontrado para llevarse el dinero. A mí sí se me hace muy significativo lo de Coparmex, porque a mí se me hace que Coparmex es es una patronal oficialista. Siempre lo ha sido. Entonces, que se salga del pacto. Fíjate, No, ha sido quizá la sí, que yo creo normalmente es la que cuestiona. Recordaba hoy con López Portillo, cuando la nación de la banca, Coparmex, encabezada por Cloutier en aquel momento, fue muy ruda. Y de hecho, ahí comenzó toda una estrategia de Coparmex de generar candidaturas a través del Partido Acción Nacional. Digamos, con los gobiernos neoliberales, con los últimos gobiernos, digamos, que han apostado por cierto tipo de economía, creo que han estado bastante cercanitos. Muy cercanitos. Pero no tanto como las demás cúpulas. Bueno, tal vez no como el Consejo Coordinador Empresarial, que sí aplaudió prácticamente Pero lo que me refiero es que es muy significativo de la debilidad del presidente para que incluso meter dentro de ese pacto a los empresarios. ¿Cómo te puedes arriesgar a sentar a alguien en la mesa y que después te diga, no, ¿sabes qué? No te lo firmo. Me parece de una debilidad presidencial y de una falta de operación. Pero qué autoritarismo de mandarte un documento 2 horas antes para que lo firme. Es que así fue para Peña Nieto. Así ha sido todo, claro. A ver, Para siempre se ha Peña manejado Nieto así de es. esta manera la figura presidencial y siempre se trataba de respetar, pero ya en este momento te habla el presidente Peña Nieto no. Ni modo que si eres empresario no vayas. Ahorita no firmes. Ahorita no tiene Exacto. la fuerza el presidente para sentar a todos en ese tipo de acuerdo. Ya no puede sentar a la oposición. Y Ya ni no tiene puede ganas, sentar. dicen algunos. Pues hoy lo escribí a Lórez de Mola y parece muy claro que el presidente ya en realidad se le está haciendo demasiado largo el sexenio. Está tirando porque la toalla. ya no sabe qué decisión tomar realmente. O sea, ¿hay realmente una explicación que pudiera dar Peña Nieto para evitar los motines, para evitar lo que está sucediendo en la calle? Yo lo veo difícil. El problema de que sea un presidente tan impopular y con tan Es poca que es credibilidad ingobernable el país. es la credibilidad es el timón de un gobernar. presidente. Entonces, ya no vamos a la deriva. ¿no? O sea, no hay posibilidad de que... Y esto puede derivar en una ingobernabilidad muy seria. A mí es lo que me preocupa, digamos, realmente de todo esto. Lo que yo no creo, la verdad, desde mi punto de vista, por lo que he leído, por lo que he escuchado, no creo que los motines sean realmente motines auténticos. Creo que sí alguien está moviendo. Las manifestaciones. Y todos, y claro, y todo, y los robos, entrar a los comercios. Yo creo que alguien está queriendo generar inestabilidad. A ver, no sé si viene, no sé dónde venga exactamente. En los saqueos, creo que López Obrador. En los saqueos incluso se logró demostrar que había crimen organizado. Hubo gente que dijo que le pagaron 800 pesos por actuar. En otras crónicas periodísticas, yo creo que hay políticos, que la mayoría de las manifestaciones son absolutamente reales. Digo, hay políticos atrás e incluso se dice que puede haber priistas que están moviendo para desestabilizar la sucesión al interior del PRI. O mandatos de la presidencia para mandar un mensaje. A ver, ¿qué les da más miedo a las clases medias? ¿Que les aumente la gasolina o los saqueos? A ver, no es realmente un pueblo que tiene hambre el que está recurriendo a estos saqueos. No, porque tenía hambre el año pasado. Yo creo que sí hay. Yo sí creo. Es la clase media enojada. Yo creo es la clase media enojada aprovechando un momento de inestabilidad. No, pero por eso las marchas son tan
mal organizadas, tan disímbolas, de todo, ¿no? Por eso hay de todo. Porque no hay una gran mente. Pero ¿por qué no había saqueos el año pasado? Por supuesto, los saqueos por son otra supuesto cosa. que hay saqueos y no todos. Yo sí creo que hay en alguna parte, a ver, si tú no tienes nada y ves la posibilidad en un saqueo de llevarte algo, participa sin que te tenga que matar. Los policías. Yo sí creo que hay gente que está aprovechando este momento de inestabilidad, de falta de autoridad, de ingobernabilidad. Sin duda, lo cual no le quita lo auténtico a las marchas, el enojo, ¿eh? No, a la marcha sí, yo digo los saqueos. Lo que debería de hacer Peña Nieto, por lo pronto, es mejor ya no salir él a declarar, ¿no? Me recordó un poquito lo que ocurrió con el presidente del Poder Judicial. Lo de Mid es un chiste. No, pues ni siquiera Mid. Oye, lo de Videgaray hoy con Loret también es un chiste. O sea, en realidad no tienes... Si tú mismo ataste la efectividad de tu gobierno a esos indicadores, ya es imposible que digas nada. Otra cosa es que hubieras dicho, ¿sabes qué? El precio de la gasolina no es importante. En una de esas, pues la gente te la compra. En este caso tú dijiste, mi reforma energética es para esto. No, pues ahí está el fracaso. Mensajes del presidente Enrique Peña Nieto y ya escuchó usted aquí toda la discusión en controversia. Hay que referir que todo esto, en suma con otros factores que se han venido registrando durante la presente administración federal, ha llevado al presidente Enrique Peña Nieto a los más bajos niveles de popularidad, menores al 30%, rayando apenas 2 de cada 10 mexicanos que le dan una calificación positiva al primer mandatario. El asunto del gasolinazo del que hemos venido platicando, sin duda, ha sido crucial. Nosotros continuamos, vamos rápido a la pausa, continuamos en este especial de En Controversia. Entre los grandes temas analizados en el primer trimestre del presente año aquí en Controversia, descuella, por supuesto, el arranque de la administración de Donald Trump, después de que no se le creía que pudiese ganar. Y casi como preámbulo de este inicio de su administración, se da la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Hubo quien dijo que se trataba de un regalo para el nuevo gobierno, el de Donald Trump. Pero ¿cómo se analizó el arranque de esta administración en los Estados Unidos? Que dicho sea de paso, pues fue en tono amenazante a nuestro país. Acompáñenos. El gobierno de Donald Trump inició con una asistencia que no fue lo que se esperaba, o al menos fue menor a la de hace 4 años cuando Obama asumió el poder. Al día siguiente, cientos de miles, especialmente mujeres, marcharon en repudio a Trump, llevando los clásicos gorros rosas llamados Pussy Hat. El presidente estadounidense primero ridiculizó las marchas, pero luego dijo respetar el derecho a la manifestación. Empezó además su mandato en medio de serias diferencias con los periodistas por supuestamente mentir en las cifras de asistencias al evento de su investidura y a las marchas. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, regañó a los medios en su primera aparición por presuntamente minimizar el enorme apoyo a Trump. Amenazó a la prensa con hacerla rendir cuentas y no admitió pregunta alguna. ¿Quién lanza la primera piedra aquí? A ver, deshonestos. A ver, Vanessa, por las mujeres. Yo sí soy deshonesta. Claro que no. Qué patán, ¿no? Sí, por supuesto. Y además lo que sí significa que digan y que no quieran responder preguntas. Me parece que están empezando como muy mal, ¿no? Sí, son mal comienzos. Sí, pero yo creo que los periodistas en Estados Unidos le van a hacer una labor de contrapeso casi más que cualquier otro espacio de las instituciones en Estados Unidos. Ojalá. Yo creo que el periodismo en Estados Unidos puede tener sus sesgos y puede tener sus extremismos en algunos temas, pero es muy sólido. Los canales de libertad están totalmente defendidos. Es mucho más honesto, porque allá se sabe cuál es tu tendencia y punto. Sí, yo creo que Donald Trump en su discurso, está claro, su discurso es anti-establishment y los medios son parte del establishment. Queda clarísimo y se va a estar metiendo con ellos todo el tiempo porque aparte los medios en Estados Unidos están haciendo su labor. El presidente está diciendo mentiras, como el caso de Donald Trump, está diciendo que tantas personas a través de su secretario de prensa salieron a recibirlo y es mentira. Incluso 800,000. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la prensa y eso es lo que tienen que hacer los medios de comunicación, fiscalizar el poder y decir cuándo realmente está mintiendo. Por lo tanto, está funcionando. Yo creo que a Donald Trump este discurso contra los medios le va a durar muy poquito. Creo que lo poquito que le durará la luna de miel con sus electores.
porque con el resto ya no la tiene, me queda claro. Así es. No, es que la evidencia está, ¿no? Las fotografías que se lanzaron ese día compagando No hay las ni que instituciones especular. otras, Las sí, marchas. no había lugar a duda, ¿no? Y por otro lado, la demostración que hace al día siguiente 600 ciudades, porque hay que decirlo también, la marcha no solo implica a Estados Unidos, sino Es otros mundial. países, Claro. es mundial. Claro, es mundial. Y bueno, incluso aquí norteamericanos en Jalisco, En Chapala. en Barra de Navidad, Melaque, Puerto Vallarta, marcharon. Entonces creo que es algo que no está contando y que, sin embargo, los medios pues ahí lo están consignando, ¿no? Entonces, Es que los medios tienen una libertad allá, no dependen del dinero público, dependen de sus audiencias. claro. Exactamente. Exacto. Entonces yo pienso que sí, mal comienzo va. Yo por el contrario, yo creo que va a ser una guerra de 4 años, un desgaste muy importante lo que va a tener, y al primer escándalo esto yo creo que puede terminar antes de los 4 años. Con un proceso de impeachment, ¿no? ¿Y no perciben más bien a un Donald Trump que lejos de que no termine los 4 años, ya empezó campaña? Siempre va a estar en 4 campaña años. Trump. Va a Siempre va a permanecer estar. en campaña. Sí, claro. Ese tipo de personajes así son. No, aparte no tiene de otra, porque su discurso tiene eficacia en la medida en que está en campaña. Ahora, él como presidencial, él tomando decisiones racionales, no lo veo. Y en su discurso nunca ha estado ese tipo de personaje. Exacto, más bien lo que quiere es motivar, es cambiar las emociones, moverlas. Ve su discurso inaugural es clarísimo, es un retrato. Lo último de lo que quiere hablar Donald Trump es de problemas específicos de los americanos. Viendo México todo lo que está sucediendo en torno a Donald Trump, sus posturas, por ejemplo, ha anunciado hoy que mañana gira instrucciones para la construcción del muro. México tiene que seguirle todavía el ritmo a cuanta ocurrencia tenga este patán. Oye, nada más un asunto antes de cambiar. Las manifestaciones de mujeres, yo creo que por lo menos a mí me causó mucha alegría lo que sucedió el fin de semana. Me parece que el feminismo es una de las vertientes políticas actuales, claro, con más potencia y con mejor mensaje y con más capacidad de transformación. Y yo creo que para enfrentarse a figuras como la de Trump es fundamental, claro, movimientos feministas sólidos, movimientos feministas que realmente aglutinen el contrapoder y que le digan a Trump, aquí en este tipo de cosas no pasas. Y ahí sí, más que las ciudades, que yo nunca he estado de acuerdo con esa interpretación que la ha compartido Diego un par de veces, más que las ciudades, creo que algunos segmentos, digamos, poblacionales pueden ser una oposición muy interesante, como por ejemplo en el tema de la salud reproductiva, en el tema de la interrupción del embarazo. Ahí el feminismo juega un papel fundamental para ponerle contrapesos a un presidente misógino que tiene una idea muy clara de lo que tiene que ser el Estado e imponerle a las mujeres decisiones que aparte en Estados Unidos ese tema ya estaba pasado. Ya ni siquiera había que abrirlo, ya era casi un consenso. Que en México sí nos imponen, por ejemplo. Como es la diversidad sexual, yo pienso que también es sí, por supuesto, otro aspecto pero estoy de acuerdo acuerdo con Enrique. Además, bueno, no todas las feministas se niegan a ser madres. Y ahí hay, en ese sentido, tienen una visibilidad mediática importantísima. No solamente son presencias, sino son visualización de medios. Operan bien. Sí, allá por las supuesto. Organizaciones feministas saben operar. Me parece que en todo el mundo, pero ahí están mejor estructuradas, quizás. Sí, o sea, pero digamos que como con un partido demócrata, creo que débil, y que queda débil después de la derrota de Hillary Clinton, con 2 cámaras que están cooptadas por el Partido Republicano, que si bien tiene su autonomía con relación a Trump, obvio, por cuestión natural se van alineando con el discurso de Donald Trump, con más gobernadores rojos y conservadores, con la posibilidad de que Trump promueva una Suprema Corte conservadora que seguramente vendrá. Va para allá. Creo que el movimiento feminista, el movimiento de los jóvenes universitarios son grandes contrapesos a lo que puede hacer Donald Trump en su discurso y lo que puede hacer en la realidad. Por ejemplo, el asunto de la salud reproductiva no lo va a poder hacer. Porque está clarísima la sentencia de la Corte en su momento. En Estados Unidos tú puedes abortar hasta la semana 25. O sea, el doble que en México, que en la Ciudad de México, que es hasta la semana 12. Y lo puedes hacer en la 25 porque la Suprema Corte dice, solo eres hombre o solo eres ser humano hasta que tú te puedes valer por sí mismo, que es a partir de la semana 25. Por lo tanto, haz las legislaciones que quieras. La Corte ya tiene un tema tomado en ese asunto y creo que las feministas se lo van a recordar en las calles, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué posturas, yo sí quiero retomar esa parte, qué postura debe tomar México ante un presidente estadounidense que hoy le golpea y mañana también, y aunque se tienen programadas ya reuniones entre los mandatarios, difícilmente se ve que vaya
a matizar en sus posturas. Yo pienso que tiene que responder a toda afrenta, o sea, y Con llegar, crudeza. sí, claro, por supuesto, y llegar a ese discurso, a ese punto de reunión con un plan muy definido que incluso yo lo daría a conocer primero a los mexicanos para reiterarlo allá en Estados Unidos. Evitar dobles discursos, evitar que, lo que pasó aquí, de hecho, en la reunión, ¿no? Que se dice que se habló de una cosa y a la hora de la hora aparecen diciendo que hablaron de otra, ¿no? Yo creo que aquí debe dejar bien clara la agenda el gobierno mexicano y entre ellos debe estar, por supuesto, la migración y el famoso muro. A ver, Por supuesto. Bueno, y también llegar con los puntos fuertes que sí tienen el tratado, por ejemplo, de libre comercio. México es uno de los principales exportadores, uno de los principales proveedores de medicina extranjeros a Estados Unidos, porque le sale baratísima la medicina mexicana, por ejemplo, entre otros puntos, ¿no? Es decir, hacerle notar las conveniencias que tienen con relaciones con hacer valer la salud pública positivo. es importantísima para los estadounidenses. No quiero ser pesimista, pero la reunión del 31 de enero, si la de acá nos fue mal jugando de locales y poniendo nuestras reglas, imagínate allá. No quiero ni ver cómo nos va a ir en la reunión del 31 de enero. Yo iba a preguntar, ¿qué postura debe tomar México ante un presidente débil, no? Que es el suyo. Es que yo creo que ya Peña Nieto se tocaría, pero bueno, pues en los tiempos. Ese es el problema, ¿no? Creo que lo más sensato que ha dicho Peña Nieto, dentro de todas las barbaridades que ha dicho en este periodo, lo más sensato es, y creo que es una idea de Videgaray y creo que es la correcta, es tratar de negociar la relación bilateral en su conjunto. Esa es una buena decisión que lo anuncia el presidente Enrique Peña Nieto en el pacto de cada semana, bueno, en este del lunes. Pero lo que anuncia es, no solo vamos a negociar el Telecán, lo que vamos a hacer es meter todos los temas de la agenda a discusión. Seguridad, migración, y ahí México tiene más posibilidades de rascar algo. Porque si te metes nada más al Telecán, sale perdiendo. No, es imposible, ¿no? Es imposible que saques algo bueno de ahí. Y México tiene que pensar en su discurso hacia adentro, ya no solo de las élites políticas, que creo que ya no tiene mucho que decirnos Peña Nieto en este año que le queda, sino debates como cómo diversificamos. Adiós a esta dependencia al norte que ha sido pésima, ¿no? A ver, tenemos a Estados Unidos, hay que comerciar con Estados Unidos, pero no solo con Estados Unidos. Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para fortalecer el mercado interno a partir de ahora con mejores salarios y sueldos? ¿Qué hacemos para que mejore la imagen de México en el mundo? Olvídate. O sea, ¿cómo mostrar a los mexicanos que en Estados Unidos todos los días dan un papel sensacional desde la academia, los artistas? A lo que me refiero es que pensemos en nosotros, proyecto nacional. Más allá de lo que diga Trump cada semana, tendríamos que estar pensando algo aquí. Pero una política y una postura así fuerte como la que se está planteando en este momento, ¿se puede en un país en el que lo primero que se está pidiendo en estos momentos es fuera el presidente y que no logramos cerrar filas todos en torno a alguna figura? Sí. Es cierto lo que dice Enrique, pero estoy de acuerdo en una parte, pero otra. Yo creo que, insisto, si bien tenemos que ver una agenda local, tendríamos que llevar a la par la agenda internacional, claro. O sea, la relación con Estados Unidos en concreto. O sea, discurso fuerte allá y medida fuerte aquí. O sea, parte de lo que mencionabas, cómo recuperar el poder adquisitivo internamente. Cómo diversificar. Pero fíjate, si tú todo el tiempo le estás prendiendo una velita a Trump, tiene agarrado. Claro, que eso es lo que ha hecho la élite mexicana y la élite política. Pero si no contestan, el lunes, y de Alfonso Guajardo entrevista a 8 columnas en el Universal para decir, ojalá Trump nos dé consideraciones. No. Me parece que es discurso errado. Es que una cosa es pelearte en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay que ser grilla, cabildear, ir con los empresarios, ir con medios de comunicación que mejore la imagen de México, y otra es realmente ya tener un proyecto nuestro, de aquí. Pero es que ahí es el tono, lo que decía Vanessa, un discurso que no sea de agachón, sino por el contrario. De novio rogón o de novia rogona. Que vaya y enfrente. O sea, ¿no? Tiene que cambiar el tono en ese sentido. Y por ejemplo, es el tonito. Mucha gente. Pero con una estrategia, que es lo que no hay. Por ejemplo, a radio me llega mucha gente diciéndome, ¿cómo identificamos los productos mexicanos? ¿Dónde compramos? ¿Cómo le hacemos para fortalecer eso? Yo no sabía, por ejemplo, que 750 es la identificación para otros productos mexicanos. Yo no lo sabía, me enteré prácticamente estos días. Una campaña así, creo que sería positivo entre los mexicanos. Como el famoso 8 en México. Apuesta por esto. Oye, en Estados Unidos, después de la crisis, Obama empezó un proyecto que fue muy famoso, que es el Buy American, que era identificar los productos. ¿Por qué no? ¿Por qué aquí tenemos que ser más gringos que los gringos? Por favor, véndanos. Por favor, cómprenos. También podemos comprar aquí nuestras cosas y cambiar ciertos hábitos de consumo. El tono de Donald Trump, las amenazas, la intención de construir un muro,
el hablar de una renegociación del Tratado de Libre Comercio siguen siendo temas vigentes hoy en día, con algunos cambios de posturas, algunos cambios sobre todo en el tono en el cual se expresan desde los Estados Unidos, pero sí, sin duda con estas constantes amenazas que afectan a la buena relación entre México y el vecino país del norte. Continuamos enseguida. A nivel local, el cuarto informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval fue motivo también de análisis aquí en Controversia. Un cuarto año de gobierno en el que, bueno, sí se habló de logros, se habló de avances, pero también ya se comienza a hablar casi de una entrega-recepción y casi también de la derrota del partido que actualmente gobierna el Revolucionario Institucional. Esto es lo que se comentó en Controversia. Pregúntale al gobernador. Al clásico mensaje del titular del Ejecutivo, seguido de la ya conocida glosa ciudadana, se agrega ahora la pregunta ciudadana. La plataforma es para que los ciudadanos puedan cuestionar en forma directa el cuarto año de gobierno de Aristóteles Sandoval. Fue habilitada desde el 1 de febrero y cerró el último minuto del pasado día 6. Las preguntas serán respondidas por la dependencia respectiva a partir de este miércoles y solo 3 contestará el mandatario. Los secretarios estatales comparecerán ante los diputados los días 9 y 10 de febrero en la otra glosa y contarán con 10 minutos para exponer lo realizado en el último año. Bueno, invitamos también a opinar acerca de esta, la glosa ciudadana. ¿Qué tanto funciona? ¿Qué tanto sirve realmente para que existe este intercambio de opiniones? El gobernador escuche y el gobernador responda a los ciudadanos a propósito del ejercicio del último año. ¿Qué tanto sirven, Sonia? ¿De qué sirve? De nada. Sirve para la nota de hoy. No, sirve para la nota de hoy. Pero ¿de qué sirve? Bueno, serviría si hubiese un seguimiento, ¿no? Si los señalamientos que se le hacen al gobernador, luego se le da un seguimiento y ahora sí que ponemos indicadores de los indicadores y vemos qué se resolvió y qué no se resolvió. Me parece que, por supuesto que es un mejor ejercicio que no hacer nada, que nada más fuera el mensaje y no dijera nada. Creo que mejoró en esta ocasión, creo que se cuidó un poco más la calidad de quienes participaron. Vimos más académicos, menos personas relacionadas con la vida política. Y bueno, le hacen el señalamiento al gobernador de que era casi el club de Toby, ¿no? De que de 16 glosistas solamente 3 eran mujeres, 2 de ellas las que lo metieron en más problemas, que fueron las que sí leyeron. Ya sabíamos. Se notó que leyeron el informe porque sus cuestionamientos fueron muy puntuales sobre cosas que no se cumplieron. Entonces, ¿de qué se puede destacar de esto? Bueno, pues los señalamientos que le hacen en materia de seguridad, que ya el gobernador lo había admitido, que sigue siendo su punto débil, el fracaso en 4 años hasta el momento del sistema de transporte público, de tratar de hacer que la gente deje el automóvil, ha ido al revés, volvió a crecer el número de personas que utilizan vehículo automotor particular. Los señalamientos que hay sobre casos particulares, los homicidios dolosos, los feminicidios y también en el caso de las desapariciones, que como respuesta el gobernador asegura que bajaron los feminicidios, habrá que ver qué datos está usando él. También en el caso de desapariciones, el recuento que hace el fiscal en esta clasificación que ya ha hecho el gobierno de Aristóteles de cuáles son realmente desapariciones y cuáles son ausencias por otras causas. El anuncio de la próxima fiscalía especializada en desapariciones, que yo no sé si funciona, hasta ahora ninguna fiscalía especializada ha funcionado. Y por lo demás, pues obviamente el tema del medio ambiente, que en este gobierno han empeorado prácticamente todos los indicadores. En el gobierno verde por excelencia. Exactamente, todo ha empeorado. Un rotundo fracaso el trabajo que ha hecho en materia ambiental. Y alguna defensa de proyectos que han afectado y que han influido precisamente en tema de contaminación del agua y en contaminación del aire. Pero a ver, estaremos de acuerdo en que en principio
es mucho mejor que exista la glosa a que no existiera. Es un buen, digamos, intento de hacer una rendición de cuentas, ¿no? Ahora, de ahí a que que sea un ejercicio que realmente nos permita hacer una transparencia de gobierno. Yo no creo que sea de rendición de cuentas tampoco, Diego, porque no es una revisión a fondo del informe. Pero de hecho vemos a mucho foráneo que viene y pregunta y más bien le pone el baloncito al gobernador para que juegue un ratito. ¿Para qué invitamos a gente de fuera a que venga a opinar sobre cosas que les importan, ¿no? Claro. Y que la respuesta les importa menos? Lo que responde el gobernador es exactamente igual, porque ni viven aquí. Pero le permiten al gobernador echarse un rollito. Un rollito, exactamente. Entonces, yo creo que esa es la parte que habría que ya ir como quitando, ¿no? Me parece muy bien que se haya incluido en esta ocasión la pregunta ciudadana. Creo que debe irse más hacia allá, ¿no? Pero este ejercicio de frente, en vivo, debería hacerse con los diputados, que son los verdaderos representantes, nos gusten o no nos gusten. Ahora, ¿no? Yo no creo que suba la calidad si es con los diputados. Problema, ¿no? Sí. No hay quórum nunca. ¿Tú crees que van a leer el informe? No leen los dictámenes. No leen en defensa propia, ¿no? Es que de pronto se convierte como dice Sergio Chávez, son muchas hojas, ni modo que las tengas, ni modo que las leas. Sí. De pronto se convierte en el gobierno del encanto, o sea, porque creo que no hay autocrítica. Claro. Es cierto que sí debe de llevarse esto ante los diputados, pero también creo que el gobierno tendría que hacer algo al respecto, algún comité de seguimiento y vigilancia a todo lo que se planteó aquí y que fue cuestionado por la ciudadanía. Un ejemplo, el caso de la impunidad. Hoy volvió a tocarse el tema de las 15 denuncias, que solo una se ha consignado del caso de Emilio González Márquez, y resulta que año con año ese tema lo hemos escuchado. Son solo más denuncias y sigue siendo la misma que se logró una sentencia de 6 años. No hubo ni siquiera un seguimiento, nadie que le dijera al fiscal ya consigna al menos. Y que fue uno que se robó unos boletos unos boletos de Ticketmaster. O sea, creo que eso es parte, porque ha surgido movimientos como Jalisco Cómo Vamos, que le ha dado seguimiento. Pero ¿qué hace el gobierno para darle seguimiento? Hubo otro ejercicio el año pasado que promovió Mónica Almeida, diputada del PRD, con académicos locales. El asunto es que no tuvo, obviamente, ni la difusión, ni fueron... Era para la creación del presupuesto, ¿no? No. Con motivo del informe también hubo una revisión. Se le dio... Un contrainforme, digamos. Se eligieron a especialistas en cada área, se les entregó el informe, hicieron una revisión a fondo y luego fueron y presentaron sus conclusiones al Congreso del Estado en una sesión en la que obviamente no hubo quórum de ninguna comisión. Y a ningún diputado le interesó. Pero ese es el problema. O sea, creo que ningún ejercicio de esta naturaleza va a dejar a una mayoría contenta. O sea, ojalá y llegara a una que diga, no digo a todos, pero sí a una mayoría que dijera, bueno, creo que se hizo bien, independientemente de la ruta que haya tomado. Pero el problema es ese, que luego ante la inconformidad de la glosa que se hace por ley en el Congreso del Estado, hay otros que hacen su mi glosa a mi manera y con mis obviamente, cuates, exacto, ¿no? y obviamente esas glosas no oficiales, entre comillas, pues no son tomadas en cuenta ni por la autoridad, ni por la ciudadanía o por un sector nada más. Creo que jamás coincido en que es mejor esto que nada, primero. Pero algo tiene que hacerse para, como decían ustedes, es darle seguimiento. Y que inclusive los mismos que participaron en la glosa de hoy, vamos a suponer, darle seguimiento a lo que plantearon y ver la forma en que vuelvan a ser invitados el próximo año y decirle, señor gobernador, el año pasado quedó esto pendiente o planteamos esto, ¿cuál es el resultado ahorita? Pero es año con año. Pero a ver, debe haber elementos de evaluación muy claros, ¿no? Lo primero es indicadores, tal cual, ¿no? Pero no nomás la medición. Se trata de informar a la ciudadanía cuál es el estado que guarda la administración pública, así de abierto. Lo primero son las finanzas públicas, ¿no? Y de finanzas se va muy rápido, nadie habla, y ahí está la papa, ¿no? Ahí es donde deberíamos estar metiendo la lupa y nadie mete. Y luego, lo que hacen los secretarios, nos importa solo aquello que está en el plan de desarrollo. A ver, este es el plan, ¿cómo vamos conforme a ese plan? ¿No? Lo demás, si fueron a China o no fueron, ¿no? Si trajeron esto o no trajeron aquello, que es lo que acaba haciendo, digamos, los informes, un montón, un reporte de actividades, ¿sí? Que le va a estar en los periódicos, ¿no? O en los noticieros, no necesitas el reporte de actividades del año.
asuntos pendientes para la actual administración. En lo que resta de la misma, bueno, sin duda la conclusión de la línea 3 del tren ligero, esto en coordinación con el gobierno federal. El asunto de Temacapulín, la presa del Zapotillo y su construcción, que sigue siendo motivo de discusión. Hay que referir, por cierto, que todavía, hoy que estamos transmitiendo para ustedes este programa especial, pues habla de que tendrán que pasar 2 meses para que se llegue a definiciones. Bueno, pues así llegamos al final de este programa especial aquí en Controversia. Le esperamos la próxima semana.